Vale, como ya os he dicho, mi nombre es Lorena Baquer, soy anestesista y médico estético, tengo una clínica de medicina estética, también tengo una marca de dermocosmética y bueno, soy la directora del máster de medicina estética de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Y por qué son importantes las prácticas acreditadas one-to-one en medicina estética? Bueno, primero, esto nos ha ido muy rápido. ¿Qué son las prácticas one-to-one? Vamos a explicaros qué son las prácticas one-to-one, por qué el formato one-to-one mejora mucho más el aprendizaje, qué beneficios os va a aportar este formato, las diferencias entre que hagáis un one-to-one o en un grupo y por qué es tan importante que aparte de que hagáis prácticas one-to-one, que éstas sean acreditadas, ¿vale? Bueno, unas prácticas one-to-one significa que hay un modelo, un paciente real, y es una práctica individualizada en la que uno de vosotros va a realizar la técnica con una persona experta, una persona que lleva ya muchos años dedicándose a esto y os va a ayudar, prácticamente os va a guiar, pero la técnica la vais a realizar vosotros, ¿vale? Entonces, en el mismo momento, porque es muy fácil cuando tú ves cómo lo hace otra persona, y esto nos ha pasado a todos, esa pues es relativamente fácil, ¿no? Relativamente sencillo. Pero es cuando tú coges la aguja y la jeringuilla, es cuando dices, había entrado en 90, ha entrado en 45, ¿qué aguja ha utilizado? Entonces tenéis que pasároslo por la mano para que eso no os pase cuando realmente os enfrentéis a vuestros primeros pacientes, ¿vale? Entonces, es una práctica en el momento con un paciente real, supervisado de forma continua. En el mismo momento vais a ir preguntándole todas las dudas al profesor, ¿vale? Y por supuesto el profesor se va a ir adaptando al nivel que vea que tenéis, porque depende de la especialidad que vengáis, pues a lo mejor habéis tocado más el tema aguja y habéis pinchado más, y hay especialidades que no. Por lo tanto, el profesor va a partir desde un nivel que os vea o un nivel superior, dependiendo de cómo os vea, ¿vale? Ya deja de ser solo observacional, pues vamos a explicar la técnica, vais a saber perfectamente, igual incluso el primer pinchazo lo da el profesor para que veáis cómo coge la aguja, cómo se coloca, etcétera, pero el resto lo vais a realizar vosotros, ¿vale? ¿Por qué el formato one-to-one mejora? Pues precisamente por lo que os he dicho, porque no se trata solamente de ver, sino de hacer, ¿vale? Porque realmente cuando coges es cuando te surgen todas las dudas, incluso en chorradas como cargar o cómo se abre la botella de carboxiterapia o cómo se coloca esto en el monitor o eso simplemente cómo se reconstituye una toxina botulínica, esas cosas que si no las haces tú ves cómo las hacen, pero no le estás prestando la atención que toca. Es cuando tú te pones a hacerlas, cuando esa atención es la máxima. Y por lo tanto te surgen todas las dudas y se pueden resolver en el momento. Aparte de todo esto que estamos hablando de la técnica, también tienes que valorar al paciente, ¿vale? Entonces, el paciente es tuyo desde el principio y eres tú el que vas a valorar, sobre todo cuando estamos hablando de toxina, por ejemplo, ¿vale? Que veréis que dependiendo del patrón que tenga el paciente, lo vais a pinchar de una forma u otra. Y un poco, pues a la vez que vais a hacer esa técnica, nosotros os enseñaremos, ¿vale? Cómo se planifica. Incluso si en el propio momento aparece alguna complicación, os vamos a ayudar a detectarla y a tratarla. Si aparece de forma posterior, pues también lo veremos con vosotros, cómo la complicación la vamos a solucionar nosotros, el profesor, pero vosotros vais a aprender todo exactamente cómo se va a solucionar y el proceso, ¿vale? Beneficios que tiene, bueno, pues es una formación mucho más personalizada, mucho más a lo que tú necesitas, acompañado siempre de un profesor experto, ¿vale? Con una participación súper activa, porque no solamente vas a mirar, sino vas a hacer y con un feedback inmediato, porque en el propio momento tú vas a ver si te sientes seguro, si tienes esa sensación que nosotros te vamos a contar que tienes que tener, si lo controlas o no y te estamos viendo, con lo cual te podemos corregir. No entres así, gira así, colócate así, mira, yo me apoyo aquí en la cara, diferentes cosas, son truquitos, cada maestrillo al final tiene su librillo y vosotros vais a acabar teniendo esa formación, ¿vale? ¿Qué diferencia de one-to-one de grupo? Pues one-to-one es lo que quiere decir tú con el profesor y el paciente,
¿vale? Participación activa, una recompensa inmediata porque lo estás viendo, mayor tiempo practicado porque al final tú realizas el procedimiento completo. No es lo mismo pinchar una rayita en un labio que pinchar un labio completo, ¿vale? No es lo mismo pinchar 2 puntos de toxina que pinchar toda la toxina completa, ¿vale? Y luego lo podemos ir adaptando a cómo os veamos que vais de sueltos, ¿vale? Sin embargo, una práctica en grupo, pues a lo mejor sois entre 6 u 8 alumnos, ¿vale? Imaginad a cuánto salís, 6 u 8 alumnos en un labio, o sea, un pinchazo. En una toxina probablemente pinchéis 2 puntos, ¿vale? Si hacemos una meso más, pero en el tratamientos que son más chiquitines, no vais a hacer al final, no vais a pinchar casi. Entonces, te vas a enfrentar al final a este tipo de pacientes cuando estés solo, no con el profesor a tu lado, que es el que te va a enseñar cómo toca, ¿vale? ¿Por qué es importante que las prácticas estén acreditadas? Bueno, pues sobre todo porque cuando yo empecé, la normativa no era tan exigente, ¿vale? De hecho, el seguro y todo lo demás no te exigía una formación reglada como tal, no te exigían unas horas de prácticas, era como más, yo hice un máster, pero hice un máster que no tenía ni siquiera prácticas, ¿vale? Hice prácticas que me busqué yo con bueno, compañeros míos que eran cirujanos plásticos y al final pues fui aprendiendo, ¿vale? Pero hoy en día, tanto los colegios de médicos como las diferentes comunidades autónomas han regulado la medicina estética. Cada comunidad autónoma, sabéis que todo lo que es sanidad se ha transferido a las comunidades, entonces cada una ha puesto su normativa. Pero una cosa bastante general en todas las comunidades es que exigen un número de créditos de prácticas acreditadas por una universidad. Son 8, el que más pide son 8 créditos, nosotros en el máster hemos puesto 12 porque queremos que tengáis de sobra, entre otras cosas porque la normativa sabemos que va a ir cambiando. Desde que yo empecé hasta ahora ha cambiado muchísimo y cada vez es más exigente. Entonces, de momento nosotros vamos por encima de la normativa en todo lo que os exigen para que podáis ejercer la profesión en cualquier comunidad, pero por supuesto si la normativa cambia, nosotros cambiaremos a lo que nos exige la normativa. Y bueno, el máster nuestro, básicamente, esperar que va fatal, no sé qué le pasa hoy, yo creo que debe ser el calor. Bueno, lo que vais a tener en cuanto a las prácticas, bueno, son 7 días inmersivos, es una semana que nosotros queríamos hacer como una especie de residencia, porque no es solo lo que vais a vivir en las prácticas en sí, que vais a estar pegaditos a nosotros, ¿vale? Sino lo que vamos a vivir también fuera, ¿vale? Porque muchas veces os soltáis más cuando no hay nadie delante, o sea, cuando nos vamos a cenar o a comer o tenemos un descanso para un café y entonces ahí nos preguntáis cosas más personales que a lo mejor no os habéis atrevido a preguntarlas cuando hay más gente delante, ¿vale? Son 7 días inmersivos, o sea, vais a estar, os vais a agobiar al final de estar con nosotros, ¿vale? Aparte vais a tener un WhatsApp conmigo. Los 30 alumnos son grupos reducidos, los 30 alumnos vais a tener un WhatsApp conmigo donde me vais a preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Tenéis 11 prácticas one-to-one, es decir, 11 técnicas. Por supuesto, hemos elegido las técnicas que consideramos que son las más fáciles para vosotros y con las que vais a coger mano para poder hacer técnicas avanzadas. Entre ellos está un labio, por ejemplo, ¿vale? O toxina. Esas técnicas las tenéis que saber porque es lo que más vais a hacer luego en la práctica. Pero, sin embargo, una ojera o una renomodelación yo las considero unas prácticas más avanzadas porque unas técnicas más avanzadas porque realmente las complicaciones pueden ser muy graves, pero cuando tú coges mucha habilidad pinchando un labio, pinchando un pómulo, pinchando otra serie de cosas, luego verás que hacer una rino o tener esa confianza para hacer una rino no es tan complicado porque la técnica en sí no es complicada. Lo que es complicado es si tienes una complicación, ¿vale? Tenéis 12 créditos de prácticas acreditadas, ¿vale? 24 técnicas estéticas, aparte de los 11 one-to-one. En esos 24 están incluidos los 11 one-to-one, más otras prácticas que haréis pues con aparatología, con otra serie de cosas, ¿vale? 26 pacientes sois lo que vais a tratar cada alumno, ¿vale? O sea que son un número de pacientes que nosotros, según la experiencia que tenemos, consideramos que son los suficientes para que tú luego salgas con seguridad y puedas trabajar en una clínica o montarte tú tu clínica. Y un cadáver lab, porque sabéis que es súper importante conocer la anatomía, tanto la anatomía estática como la anatomía dinámica, sobre todo en esta especialidad, ¿vale? Y esto es un poco
lo que os cuento sobre las prácticas que nosotros hemos hecho. Esta ha sido un poco mi experiencia en varios años siendo coordinadora de otros másters, donde eran grupos masivos de prácticas. Lo que yo veía es pues que pinchabais poco, ¿vale? Y sobre todo lo que vosotros me transmitíais a mí es que cuando acababais el máster no os sentíais seguros para poder realizar las técnicas por vosotros mismos, ¿vale? Entonces la idea, lo que nosotros hemos intentado en este máster es que salgáis con la confianza suficiente para realizar las técnicas que más os van a demandar, ¿vale? Porque al final una rino o una ojera no son tan comunes, no lo pide tanta gente, ¿vale? Y lo acaban haciendo ciertos especialistas. Yo, por ejemplo, sí que hago rinos u ojeras, pero yo tengo compañeros que no las hacen porque no tienen tantos pacientes y no les interesa. Pero, sin embargo, no puedes no saber o no tener habilidad haciendo una toxina tercio superior o un relleno de labios o un pómulo, una mesoterapia o un PRP, todo eso tienes que tener habilidad, ¿vale? Porque eso es una cosa que el primer día de consulta te lo van a pedir los pacientes, ¿vale? Con lo cual hemos diseñado un máster con unas prácticas específicamente para eso, para que salgáis con esa habilidad y esa confianza para poder trabajar desde el primer día después de haber realizado el máster. Y nada, yo creo que con esto ya os lo he contado un poco todo. Os dejo aquí los correos y demás, ¿vale? Los correos, el teléfono, la web para que podáis ver todo lo que queráis. Si queréis os podéis escanear el QR y podréis ver el dossier del máster, ¿vale? Aún así, dudas que tengáis podéis escribirnos. A mí podéis contactarme también. En Instagram me buscáis por doctora Baquer y cualquier cosa que queráis, cualquier duda que tengáis, me podéis preguntar, ¿vale? Y nada, voy a dejar de compartir y si queréis, me podéis preguntar un poco todo lo que queráis. Espera un segundín que va un poco lento. Yo creo que el calor está afectando también al ordenador. Bueno, si queréis conectaros los micros y me preguntáis o me escribís por el chat, lo que queráis. No sé si podéis abriros el micro. ¿Podéis abriros el micro? No sé si el calor o la tecnología que no se lleva bien conmigo. Es que soy un poco lerda informática, que digo yo. ¿Podéis conectaros el micro o alguien me puede escribir por el chat para ver si os pasa algo? Bueno, ¿tenéis dudas? ¿Queréis preguntarme algo más sobre qué es un one-to-one? Yo creo que os ha quedado bastante claro, ¿no? Que al final es la técnica, la vais a hacer exactamente toda vosotros, desde reconstituir la toxina, porque eso os parecerá una chorrada, pero es verdad que el primer momento en el que te pones a hacerlo, de repente dices, a ver, Lorena había dicho que era en 1,23, que lo tengo que coger con una aguja 18G, que son tonterías, pero no puedes dudar delante de un paciente. Tienes que tener esa habilidad, entonces tenéis que hacerlo, ¿vale? A ver, Paula me está escribiendo. Luego os daremos también los truquillos, ¿vale? Porque pues tenemos diferentes formas de pinchar, aprenderéis a pinchar con aguja, con cánula, con diferentes técnicas. Luego cada uno, por ejemplo, yo la Carboxy siempre me doblo la aguja para poder hacerla mejor. Yo os diré mis truquitos. Los otros profes os dirán sus truquitos. Y luego vosotros desarrollaréis los vuestros. Eso es así. Hola Lorena, en cuanto a las complicaciones, ¿hay un apartado especial? Sí. Hay un módulo entero de complicaciones, donde vamos una por una. Complicaciones de relleno, complicaciones de toxina, complicaciones de la anestesia, complicaciones básicas como infecciones, hematomas, etcétera, ¿vale? Vamos, de eso vais a desarrollar mucho. De hecho, en el pack de bienvenida veréis que os vamos a dar como unos plásticos, bueno, unas guías plastificadas que a mí me gusta tenerlas. Yo creo que a lo mejor como anestesista en eso soy bastante. Me gusta tenerlas en cada cabina de la clínica, porque en un momento dado, ¿vale? Tú no te puedes poner o sea, sobre todo si haces una necrosis, ¿vale? No te puedes parar a pensar, a ver, esta hialuronidasa se diluía en 10 mililitros, lo hacíamos en 5, no, tienes que tenerlo bien claro, o sea, bote de 1000 unidades, 10 mililitros de hialuronidasa, coge tanto.
así, o sea, por paso, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, en plan para bobos, que digo yo, ¿vale? Porque eso lo coges y enseguida te pones a funcionar y no tienes ni que pensar. Esto es muy típico de anestesia, nosotros tenemos muy protocolizado todo, vía aérea difícil, reacción anafiláctica. Entonces vais a tener sobre todo de complicación vascular, es de lo que yo quiero que tengáis, ¿vale? Un gráfico porque es la complicación más urgente, por así decirlo. Las otras te puedes dedicar tu tiempo a buscar dónde tienes la información o tal, pero una necrosis no. Entonces tienes que coger el papelito y ponerte a funcionar, ¿vale? Pero sí, a las complicaciones le vamos a dedicar mucho tiempo. Ya sabéis, bueno, no sé si me conocíais, pero yo una de mis frases siempre es que no hagas nada que no sepas solucionar en todo, en medicina estética y en anestesia. Entonces, para mí es súper importante que sepáis identificar que algo no está bien o que no va bien, ¿vale? Luego, por supuesto, me vais a tener en el WhatsApp. Yo espero que creemos una gran comunidad de médico-estéticos que podamos en un futuro, si yo tengo una complicación, preguntaros a vosotros y si vosotros la tenéis, me podáis preguntar a mí y al resto de compañeros. Yo pertenezco a la SEME y pertenezco también a la Sociedad Alicantina, ¿vale? De médico-estéticos. La SEME no tanto así porque es una sociedad muy grande, pero la Alicantina tenemos un WhatsApp, ¿vale? Y hay una libertad buenísima en ese grupo, además es un grupo genial, donde preguntamos de todo y donde si alguno de nosotros tiene una complicación, la pone en el grupo. Y entre todos, es que todos ayudamos, todos opinamos para bien, ¿eh? Para echar un cable a este compañero, ¿vale? Entonces, hay quien tiene más experiencia, dentro del grupo hay quien tiene menos, pero a mí me parece que esos grupos son siempre positivos y que van súper bien porque un día te pasa a ti, otro día le pasa a otro y todos aprendemos de lo que ocurre. No sé si me queréis preguntar algo más, si tenéis más Hola, dudas. Hola, Lorena, hola Edgar, ¿qué ¿qué tal? tal? Soy Edgar. Lo que pasa es que no sé si no alcancé la primera parte. La duración de la formación, ¿cuánto ¿Las tiempo prácticas? es? ¿Las prácticas o todo el máster? Todo el máster. Todo el máster son 8 meses, ¿vale? Vale. Y las prácticas es una semana, pero son 7 días completos, ¿eh? No semana laboral, es 7 días, ¿vale? Son Vale, o bastantes sea, horas de práctica. esto es, digamos, como hacemos una especie de internado, estos 7 días estamos allá y dormimos y comemos y estamos todo el tiempo allí, o sea, Eso práctica es. tipo fellow. Más o menos, sí. Esa era la idea. La idea es que tuvieseis como un intensivo, ¿vale? Y pudieseis, veréis que empezamos en el intensivo con técnicas más sencillas, pero al final de la semana tenéis que ser capaces de poder realizar todas las técnicas con soltura, ¿vale? Y bueno, me tenéis a mí todos los días allí para todo lo que, a mí y a otros profesores, ¿eh? Para preguntarnos todo lo que queráis y todo lo que necesitéis. ¿Estas prácticas se hacen dónde? En Madrid, En Madrid, todo. Vale, ujú, en vale. una clínica. Luego nos darán información sobre precios y todo esto. Sí, mira, si has escaneado el QR, Sí, sí, yo le hice una foto, sí. vale, pues bueno, de todas formas ahí puedes contactar con nosotros, nos dejas tu correo y demás y nos ponemos en contacto contigo, ¿vale? Incluso te llamaría María y te explica un poco todo cómo funciona, porque hay diferentes modalidades también. Si lo pagas de una forma u otra, hay descuentos. O sea, yo ahí me pierdo, la verdad. Pero hay Vale, diferentes modalidades para que no os resulte, pues eso, muy agobiante, ¿vale? súper. Muchas gracias, Lorena. Nada, a ti por estar aquí hoy. ¿Más dudas que tengáis? ¿No tenéis más dudas? De todas formas, ya os digo que me podéis contactar por donde queráis y yo no tengo ningún problema en contestaros lo que necesitéis, ¿vale? Nada, si al final os veo en el máster, pues ya veréis que, bueno, eso, me podéis preguntar las cosas que queráis y va a ser como muy intensivo, ¿vale? Porque, pues yo creo, yo no tuve a nadie que me llevase de la mano. Luego he encontrado gente muy buena en el camino, he encontrado compañeros
fantásticos con los que tengo muy buena relación. De hecho, en la misma calle donde tengo yo la clínica, hay otra clínica mucho más abajo, que ella es más veterana que yo. Y bueno, pues tengo una confianza con ella espectacular y ella conmigo, con lo cual, si tenemos algún problema, yo le aviso a ella, ella me avisa a mí, o sea, esto es fantástico y esto es lo que yo creo que se tiene que hacer. Cuando yo empecé la medicina estética, esto no era así. La gente te veía como una competencia, entonces era como más cerrado todo, no te permitían ver ciertas cosas. Todo esto está cambiando, afortunadamente, para bien. Yo vengo de una residencia, vengo de haber hecho anestesia y he estado en una residencia, entonces yo lo que quiero es trasladar este concepto a la medicina estética y que nos podamos ayudar un poco todos, porque ahora vais a empezar siendo alumnos, pero acabaréis siendo compañeros. Y luego, bueno, yo he tenido muchos alumnos que luego me los he encontrado en formaciones o que incluso ellos son formadores de diferentes, pues, son marcas comerciales y demás. Bueno, chicos, pues si no tenéis más dudas, con el calorazo que hace, os dejo y cualquier cosa que queráis, ya lo sabéis, ¿vale? Me contactáis por todas las vías, que no tengo ningún problema. Y nada, sentiros libres de preguntarme todo lo que queráis, ¿vale? Pues un beso muy fuerte. Muchas gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado y espero que os haya quedado claro lo que es un one-to-one, ¿vale? Para que lo sepáis diferenciar de otro tipo de prácticas que nos va a dar esa habilidad, ¿vale? Y nada, lo que queráis ya lo sabéis. Aquí me tenéis. Un beso muy fuerte y que acabéis de pasar bien la tarde. Muchas gracias. A Adiós. vosotros. Hasta luego.